habíamos adelantado, la presencia con nosotros del concejal Nicolás Carrillo, concejal del Frente Unión por la Patria. Unión por la Patria, exacto. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, buen día, gracias por invitarme. Un gusto saludarte. Bueno, ¿por dónde empezamos? Arranquemos por el tema de transporte, que hay mucha gente preocupada. Da la sensación que, se van buscando soluciones a corto plazo, pero la situación del transporte en algún momento empieza a rebalsar y ahí nos damos cuenta, pará, ¿qué está pasando acá? Vamos a una apreciación de Carrillo. Estoy de acuerdo con lo que decís, siempre estamos abordando la emergencia y nunca los temas de mediano y largo plazo. Es algo que de alguna manera intenté plantear estos 2 años, ¿no? Cómo consolidar una estructura que funcione más allá de los vaivenes macroeconómicos. Ahora salieron 2 propuestas, o son las que más están de relieve. Una que es de la Libertad Avanza y una palabra que se empezó a usar, que es lo de emergencia. Y las 2 dan cuenta justamente de la importancia vital que tiene el transporte público en la ciudad de Tandil, ¿no? No podemos concebir una ciudad sin transporte público, ¿no? Porque se mueve claramente la fuerza laboral y el sector educativo y bueno, mayormente, y eso resuelve la movilidad urbana de la ciudad, entonces amerita que le demos prioridad a nivel de la gestión municipal, que creo que si bien el municipio ha hecho esfuerzos, se dedica en el tema, no le ha dado la prioridad que el tema merece, digamos. Yo he planteado una serie de temas en enero, digamos, con este primer aspecto de crisis que hubo con la tarifa y demás, que tenía que ver con generar una tasa, con que haya alguien verdaderamente en el municipio de Tandil que se encargue del sistema de transporte. También dije en la sesión en aquellos momentos que haya un estudio de costos por línea, digamos, además de los estudios de costos generales que habitualmente no los hay, que también haya por línea, porque es histórico en la ciudad de Tandil que hay 2 líneas, que es la blanca y la amarilla, que son las que menos usuarios tienen y las que más recurrentemente en un escenario de crisis como el actual pueden entrar en un periodo de zozobra, que es lo que está pasando y lamentamos y tenemos que ver respuestas para ese caso, respuestas urgentes ahora, pero que había que haberlas prevenido, digamos. Y con lo que decía de las propuestas que ha presentado la Libertad Avanza, esta idea de declararlo servicio esencial, digamos. Por un lado, digamos que me gustaría diseccionar un poco y profundizar en esa idea, porque es obvio que en principio a todos nos puede caer simpático la idea de que el transporte público no pare, porque cuando hay un paro justamente afecta a la población, ¿no? Afecta a trabajadores, afecta a estudiantes y demás. Pero lo que quiero decir al respecto, más allá de que en el sentido común nos pueda caer bien esa idea, porque todos queremos que el transporte público funcione y mejore y sea más eficiente y sea más atractivo y resuelva los problemas de lo cotidiano. Es una medida que no es procedente, digamos, a nivel municipal, no es una facultad que tenga el municipio determinarlo como servicio esencial, porque el Ministerio de Empleo de la Nación suscribe a las normas y disposiciones de la OIT, y la OIT, digamos, la Organización Internacional del Empleo, digamos, lo que determina que son servicios esenciales aquellos que, en caso de una huelga general como la que hubo el otro día, ponen en vilo la vida de las personas y la seguridad, como centralmente los sistemas de salud y la provisión de agua, electricidad y lo que es el tráfico aéreo, digamos. No entra el sistema de transporte público de colectivos. Yo lo que creo que es un mensaje amistoso decirle a la gente que sea un servicio esencial, porque obviamente cuando no funciona afecta verdaderamente a la movilidad de las personas, pero lo que tenemos que gestionar es la política que el sistema de transporte mejore, digamos, ¿no? Y quiero linkear esto con algo que está pasando ahora. Pongo un ejemplo, esto de la emergencia, ¿qué significa? Estamos en una situación de emergencia, creo yo, a mi humilde entender, por las políticas que lleva adelante Milei. ¿En qué sentido? Digamos, esto que aumentó, por un lado, como he dicho, el impuesto al combustible de manera brutal, digamos, aumentó un 600%, por eso también aumenta mucho el combustible. Y por otro lado, se eliminó el fondo compensador creado por ley. Entonces, eso es lo que afecta hoy a las empresas, digamos. Entonces, por un lado, afectar a las empresas y por otro lado, querer denominarlas servicios esenciales, contradictorio, entiendo. Y me parece que tenemos que gestionar para recuperar el sistema en toda su integralidad, y por eso cuando me tocó discutir en el pliego y me toca discutir ahora, desde confeccionar garitas en los barrios para, digamos, un día como hoy que hay un frío terrible o un día de lluvia, hasta tener una red vial del transporte público. Mira, ahora en este año se deberían implementar en cada línea de colectivo debería implementar una rampa para personas con discapacidad, que es un anhelo nuestro y que hemos planteado en el pliego.
Y obviamente la palabra emergencia ya nos hace empezar a entrar en duda esa hipótesis, esa posibilidad, porque si hay una empresa quebrando, es difícil a pedirle, tenés que poner una rampa, ¿no? Entonces me parece que tenemos que gestionar sobre eso, no ir para atrás en lo que ya hemos legislado, más allá de que comprendemos que la situación económica actual es brutal para con las empresas y también muy difícil para los usuarios, digamos, porque quiero decir esto, muchas veces desde la política o desde algún sector se comparan precios, o se intenta hacer analogías de precios relativos. Te dice, mira, un colectivo de 800 pesos es poco porque un alfajor sale tanto. Pero hoy tenemos en la ciudad de Tandil, el otro día me tocó estar en una asamblea de municipales, donde hay una gran parte de la masa laboral que tiene un salario inicial, un salario básico de 260.000 pesos. Esa persona, si usa el colectivo solamente para ir y volver de su actividad, va a tener una erogación mensual de 30.000 pesos. Más del 10% de su salario se va a ir en transporte público. Entonces hoy estamos en dificultad para las empresas y también para los usuarios, claramente. Obviamente para el usuario ese que cobra 260.000 está cobrando muy por debajo de la línea de indigencia. Obviamente que está... Eso es, digo, para que se sepa, es salario del municipio de Tandil, digamos, ¿no? Ajá. Que creo que también lo planteé, me parece que es una de las prioridades mejorar el salario porque si bien el municipio como las provincias están en una etapa de dificultad por esta motosierra económica que implementa el gobierno de Milei, el municipio también ha tenido su aumento de tasa, ha tenido un 80% en enero-febrero, en marzo un 50% y ahora ha sumado un 25%, digamos, ¿no? A partir de ahora de mayo, o sea que tiene 80 más 50 más 25, ha tenido un incremento y me parece que también tiene que acompañar a los trabajadores municipales que están bastante atrasados, pero bueno, también no solo pasa en la órbita de lo municipal, digamos, hoy en la gastronomía un turno en nuestra ciudad se está pagando 7.000, 8.000 pesos el día, digamos, se está pagando muy bajo. Me parece que es lo que pasa transversalmente con el salario en toda la actividad económica. Y claramente creo que hay que mejorar el salario, pero bueno, estas son hoy cómo está distribuido las reglas del juego. Nicolás, perdimos una gran oportunidad con el último pliego, precisamente hablando de transporte, donde me parece, y esto puede estar equivocado, los concejales pueden pensar otra cosa respecto a grandes cambios que necesita hoy el sistema de transporte. Por ahora, como decíamos, con unas palabras más lindas o más feas, pero vamos emparchando el tema y ahora salió que hay 2 empresas que corren riesgo de cerrar. ¿Cuáles serían, estamos hablando en el terreno hipotético, cuáles serían los grandes cambios que habría que hacer en el transporte? Te lo hago de otra manera la pregunta. Si vos fueras intendente, ¿qué cambios propiciarías en el tema transporte de Tandil? Pero grandes cambios. Sí, hay varias cosas ahí, digamos, que nos hemos planteado en el pliego y que las quiero recuperar. Primero me parece que es la participación y el protagonismo de los usuarios. Nosotros habíamos planteado generar un índice de satisfacción del usuario para que día a día y de manera online vayamos viendo la evolución del transporte público, las críticas, las sugerencias, las opiniones que tienen los usuarios con respecto al transporte para ir mejorándolo en lo cotidiano. Segundo, creo que Tandil tiene una tasa, digamos, técnicamente se le llama derecho, que es la plata del estacionamiento medido. Yo vengo diciendo que el 100% de lo que recauda de estacionamiento medido y sus posibles ampliaciones, ampliar el radio con distintas escalas de erogaciones. No digamos, el valor. Claro, tiene que ir al 100% para mejorar el transporte público de nuestra ciudad. ¿En qué sentido? Digamos, hay un ejemplo que es el de Córdoba, que tiene una empresa del Estado de transporte, digamos, hoy es modelo en la Argentina, digamos, con colectivos que tienen desde internet, rampas para discapacidad que ha mejorado mucho en la capital federal. Choferes femeninas también tiene. Exactamente. Pero bueno, ahí porque está volcado el dinero del estacionamiento, está afectado al mejoramiento del sistema de transporte público y tiene un sistema de calidad. También no usan SUBE, pero tienen un esquema de tarifa social muy importante, muy empleado para jubilados, para discapacitados, para trabajadores formales también. Me parece que hay que afectar ese dinero al transporte público para, justamente hoy salió en el diario y ya hay escrito una serie de sugerencias muy importantes en el encuentro del Bicentenario con generar una red vial del transporte público. Esto es pavimentar de manera eficiente las calles por donde funciona el transporte público, mejorar la luminaria, claramente ampliar los recorridos. También avanzar, como se viene planteando que en su momento no se quiso, avanzar hacia una UTE o hacia una unidad transitoria de empresa para que un poco se pueda compensar los recorridos entre las empresas más superavitarias y las más deficitarias, digamos. Y también atender como prioridad
como decía, los usuarios, digamos, esto que siempre insisto, que ni siquiera tenemos garitas adecuadas en los barrios, digamos, me parece que es un déficit que tenemos, que ya estamos en condiciones de ir subsanando, y que cada vez que entramos en una crisis no podemos ir por el achique. El achique sería que cada vez las frecuencias se ralenticen, que los recorridos se achiquen, que la tarifa aumente, me parece. Ahora, que, sí. Nicolás, no hace falta, todas estas cuestiones creo que son positivas, cambios más profundos como cambios de recorridos, como por ejemplo, no sé, hay ciudades que tienen en horarios de menos gente recorridos diferentes. Los búhos que le llaman, digamos, que hacen recorridos nocturnos diferentes a los recorridos de la mañana o de la tarde, ¿no? Donde van ajustando las necesidades para que el IPK no decaiga en horarios bajos. Entonces quizás son las mismas empresas pero con otros recorridos. No sé, en algún momento se planteaba el tema de que no todas las empresas pasen por el centro, cosa que me parece razonable, pero las empresas no quieren porque obviamente en el centro es donde más gente se junta. Pero digo, cuestiones de estas, ¿no? Más profundas. Sí, estoy de acuerdo con eso. Para eso, obviamente, digamos, la primera decisión que tiene que tomar quien sea intendente en la etapa que viene es tener un diagnóstico preciso de todas estas variables que haces vos. Hoy también salió en la nota que hacen ustedes esto de la idea de origen-destino, ver cómo se moviliza la ciudad, en qué horario. Eso es muy fácil de hacer hoy con la tecnología que tenemos, digamos, para establecer cuáles son los horarios que necesitan mayor frecuencia, cuáles son los que necesitan menos. Esto en virtud un poco también de defender la rentabilidad de las empresas, digamos, y no mantener siempre por ahí los recorridos que son más obsoletos o que menos usuarios tienen. Eso es necesario, y ya había, paradójicamente, un planteo hace 4 o 5 años que armó la universidad que tiene que ver con esto. No con tener una red troncal donde todos van al centro, sino tener un sistema más parecido al de los subtes en Capital, con una única empresa, digamos, ¿no? Para eficientizar también la cuestión de los gastos que pueda generar la administración de cada una de ellas, para poco compensar los recorridos. Lo que quiero decir, tenemos la apoyatura de la universidad, la tecnología nos permite hacer el estudio de origen-destino de los usuarios, y se puede ir tranquilamente a un esquema donde repensemos el sistema de transporte. Y como digo siempre, que lo hagamos más atractivo, no solo para aquellos que no tienen automóvil, que son quienes hoy usan el transporte, porque también hay un debate que a mí me pone contento que el colectivo se siga usando más allá del aumento de la tarifa, digamos, ¿no? Pero bueno, también tenemos que entender que esa población no tiene otra alternativa, por eso sigue usando el colectivo, más allá de que le duela pagarlo. Pero me parece que tenemos que tratar de ampliarlo y trabajar mucho en eso, en el estudio de origen-destino, ver la movilidad de la población de Tandil para ir a estos esquemas variados de frecuencia, como decís vos. Ciudad extraña Tandil, ciudad rara, ¿no? Porque aumenta un 90% el costo del colectivo y no decae la cantidad de pasajeros, o tenemos el estacionamiento más caro del país y no hay lugar para estacionar, ¿no? Sí, eso lo hemos discutido, y la verdad que hemos comparado con otras ciudades, y efectivamente el estacionamiento de Tandil es muy costoso, y a su vez el microcentro está abarrotado de automóviles, y justamente el espíritu del estacionamiento debería ser desalentar el ingreso de vehículos, pero bueno, si sigue sucediendo que cada vez hay más autos, es decir que el sistema de transporte no es lo suficientemente atractivo hoy. Y para que eso suceda, para que esa inversión se dé, justamente lo que entiendo yo es que hay que afectar el 100% de los recursos del estacionamiento. Creo que tenemos un sistema del DEICON que es muy anticuado, digamos, quedó desfasado tecnológicamente, y que además le genera muchos costos al municipio, digamos. El municipio debe pagarle el costo de 50.000 boletos mensuales a la empresa DEICON, es un montón de dinero. En noviembre, por suerte, vence esa licitación. Creo que hay que ir a un sistema más moderno que le genere menos erogación al municipio, y que además genere que efectivamente lo recaudado de ese derecho vaya integralmente al transporte público, ya sea a compensar este dinero que lamentablemente Milei nos robó a los tandilenses, que es el fondo compensador. Esta semana intentaré quizás tener una reunión con el intendente de Villa Gesell, Barrera, porque él avanzó en la presentación de un amparo, digamos, porque vuelvo a esta idea, hay una ley nacional que establece que un porcentaje del impuesto a los combustibles debe ir al fondo compensador, que el gobierno, entiendo yo, que ilegalmente no está enviando, y el municipio de Gesell avanzó en un amparo en ese sentido. Me gustaría que Tandil también, la voz del intendente de Tandil también se haga oír en este sentido, porque es dinero de los tandilenses y está generando afecciones concretas. Vuelvo a esta idea, nosotros este año votamos que haya rampas en
las unidades, digamos, ¿no? Rampas para personas con discapacidad y con movilidad reducida, pero hoy lamentablemente estamos hablando de que 2 empresas pueden quebrar, digamos, ¿no? ¿Obtuvo alguna resolución Villa Gesell con esto? Mira, Está en proceso. presentó la semana pasada el amparo. Me parece interesante que los intendentes se pongan al frente de este reclamo porque afecta concretamente a lo cotidiano, digamos, que aumente la tarifa, que se reduzcan las frecuencias, que digan empresas no vamos a hacer más este recorrido. Imagínense lo que significaría hoy que esa línea que está al borde de la quiebra deje a toda la zona de Villa Italia, el parque industrial de la zona de Granja sin transporte. Sería un verdadero problema. Volviendo al tema del estacionamiento medido, la recaudación por estacionamiento medido, ¿la puede controlar el Consejo Deliberante a ver si se condice con el hecho de que no haya lugar para estacionar en el centro? Digamos, el grado de eficiencia en los controles. No te entiendo la pregunta. A ver, si en una cuadra tenemos lugar para estacionar 10 vehículos y está permanentemente lleno, se supone que tendríamos casi 10.000 pesos por hora de recaudación. Claro, si se controla bien, si hay autos que estacionan sin pagar. O hay autos que no pagan. Entiendo que que hay un sistema, digamos, de control de todos los días. Digamos, uno ve a los trabajadores en la calle con la maquinita ahí controlando cada uno de los autos de estación. Comprendo también a lo que vas y creo que debería ser mejor y más eficiente ese sistema. Imagínate que hoy tenemos un sistema costoso y que las multas lo son mucho más, digamos, ¿no? Creo que... ¿Habrá muchos libre estacionamientos otorgados? No, eso lo desconozco. Pregunto. No debería, digamos, la ordenanza no establece que nadie que tenga posibilidad de estacionar de manera gratuita, digamos, todos, excepto los frentistas de los hogares, ¿no? Con esa excepción entiendo que nadie puede estacionar sin pagar el estacionamiento. Nicolás Carrillo, hablemos un poquito del tema inseguridad. Bueno, hay un planteo de la gente del parque industrial puntualmente, pero bueno, no es el único lugar, ¿no? Sí, el otro día nos reunimos con la gente del parque. La verdad que va pasando un poco, digamos, me parece que hay como 2 esferas, digamos. Me parece que el municipio está planteando que la situación de la inseguridad está decayendo. Nosotros lo que vemos en la práctica que, digamos, de todos los sectores nos reclaman una situación de inseguridad creciente. Me parece que en principio hay un problema de diagnóstico. El municipio se basa en las denuncias formales, en las denuncias que uno, digamos, cuando sufre un hurto, sufre un ataque a la propiedad, va a la comisaría, deja sentada una denuncia. Y eso es un dato, digamos, una parte de la información que hay en Tandil, y el municipio obviamente hace un diagnóstico en función de esas denuncias. Yo lo que creo que está pasando es que cada vez hay más hechos delictivos que no se terminan denunciando, entonces no se establece un verdadero diagnóstico de lo que sucede en la ciudad de Tandil. El otro día específicamente el parque industrial nos manifestaban mucha desazón con lo que viene pasando. Obviamente es un tema a estudiar y a profundizar y me comprometo a hacerlo. Y que tiene que ver con que el parque industrial hoy es un colador, digamos, todos los días se suceden hechos delictivos. El otro día pasó algo muy grande con lo de las dinas, digamos, donde entraron en la empresa, se robaron cosas, como dijo el titular de la empresa, que afectan a quienes producen y a quienes generan empleo. Pero además de eso hay una situación de mucha debilidad estructural en el parque porque el cerco perimetral está muy dañado, porque el parque industrial hoy no tiene los recursos para una seguridad privada más eficiente. Ahí ellos denuncian, obviamente, por eso digo que es algo para estudiar y profundizar, que el municipio no les envía la plata que debería enviarle por ordenanza, que es el 90% de la tasa unificada de actividad económica que ellos mismos pagan, la devuelve con mucha lentitud, entonces no llegan a armarse un esquema de recursos para tener una seguridad eficiente. Y además algo que yo vengo manifestando, que hay 20 a 30 acoplados abandonados ahí permanentemente en el parque, que eso también genera muchos problemas en lo cotidiano. La luminaria también es otra cosa, la luminaria deficiente que tiene en el parque, y además otros 2 problemas más estructurales que no son de directa competencia del municipio, pero los que hay que abordar también, que es la presencia de la BTV y la presencia del Banco Provincia, digamos, que hace que haya afluencia permanente externa en el parque, digamos, ¿no? Entonces nos plantearon una serie de cuestiones sobre las que claramente tenemos que trabajar y nos comparaban un poco con otros parques industriales de cercanía y manifestaban que el de Tandil está muy deteriorado en comparación con eso, y bueno, creo que es un tema que hay que ponerle dedicación. Bien, Nicolás, no sé, Rodolfo, si queda algo, si con el tiempo ya estamos un poquito más complicados. Cualquier cosa,
te molestamos de nuevo, ¿Cómo porque no? Gracias has por el dejado, tiempo. nos surgían temas creo que a los dos varias Exacto. repreguntas, pero bueno, el tiempo ahí ya nos complicó. Gracias por invitarme. Nicolás. Gracias a ustedes. Muy amable. Nicolás Carrillo, concejal de Unión por la Patria. Bueno, hablamos de crisis del transporte urbano y del tema de inseguridad, especialmente en el tema del parque industrial.